Bien, el día de hoy vamos a ver anatomía del pulmón. Dentro de las generalidades, ¿no? Para estudiar el pulmón, tenemos que tomar en cuenta conceptos generales acerca del órgano en sí, ¿ya? Entonces vamos a hablar de que el pulmón o los pulmones son órganos pares o es un órgano par, ¿ya? Se aloja en el mediastino y estos se alojan además en las cavidades pleurales. Estos van a estar unidos al corazón y a la tráquea que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Además, estos contienen el árbol bronquial, que es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Ahora, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo van a tener diferencias, ¿no? Dentro de estas o dentro de sus diferencias estructurales, vamos a poder ver lo siguiente, ¿no? Tomar en cuenta lo siguiente. Uno, si hablamos del pulmón derecho, ¿no? Tenemos que hacer referencia primero a que el pulmón derecho pesa más, tiene mayor longitud, ¿no? Es más ancho, ¿no? Y presenta tres lóbulos, ¿no? Uno superior, uno medio y uno inferior, ¿ya? El pulmón izquierdo, por el contrario, pesa menos, tiene menor longitud, es menos ancho y presenta dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Pero además, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que el pulmón izquierdo va a presentar, miren aquí en esta imagen, una escotadura, ¿ya? Que se lo conoce también como la incisura cardíaca o una impresión cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a poder ver y vamos a hablar también sobre las caras que va a tener el pulmón, porque el pulmón va a tener caras y va a tener bordes a su vez. Dentro de las caras tenemos que mencionar cuatro principalmente: la cara costal, la cara interna, la cara diafragmática y el vértice. En esta imagen podemos apreciar, si nosotros imaginamos y vemos la parte de atrás, ¿no es cierto? Esta parte de acá, es la cara costal. La cara interna es la que estamos viendo acá. La cara diafragmática es esta de acá. Y el vértice es este de acá, ¿ya? Ahora, la cara costal no se caracteriza por ser una cara convexa. La cara interna va a tener un poco más de connotación, ya que esta va a presentar una porción vertebral, ¿no? Y una porción diafragmática. Además, algo que nos llama la atención es esta estructura que vemos en la cara interna, ¿ya? Que lo conocemos y se conoce como el ilio pulmonar, ¿no? Y el pedículo pulmonar. Ahora tenemos que aclarar algo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre ilio pulmonar y entre pedículo pulmonar? Cuando nosotros hablamos de ilio pulmonar, hacemos referencia a lo que contiene a los órganos, sea como el envase de, ¿no es cierto? Y el pedículo pulmonar, pues es el contenido, ¿no? En este caso, las arterias, las venas y los bronquios, ¿ya? Ahora bien, la cara diafragmática se caracteriza por ser una cara cóncava, ¿no? Esta va a estar en relación con el músculo diafragma, ¿ya? Ahora, dentro de los bordes del pulmón, vamos a tener tres bordes. Un borde, miren, este por ejemplo es el pulmón derecho, ¿no es cierto? Un borde anterior, un borde posterior y este de aquí, el borde inferior. El borde anterior, ¿no es cierto? En el pulmón izquierdo, como habíamos visto acá, que va a ser este el borde anterior, va a presentar la escotadura, ¿no es cierto? Presenta la escotadura cardíaca, pero además se caracteriza por presentar en su parte inferior una estructura conocida como la língula, ¿ya? La língula. Ahora bien, vamos a tener el borde posterior y el borde inferior.
donde inicia en la parte anterior este borde inferior del pulmón, en la articulación sifoesternal y en su lado posterior o en su cara, en el borde posterior o en la parte posterior, está en relación con la apófisis espinosa de D10, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Miren en esta imagen. Vamos a tener aquí pulmón derecho y el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho, que es lo que estamos viendo acá en la parte superior, en la imagen superior, vamos a dividirlo, habíamos dicho, en 3 lóbulos, ¿no es cierto? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. A su vez, este pulmón o el pulmón derecho va a tener se caracteriza porque tiene o está conformado por 2 cisuras, la cisura oblicua y una cisura horizontal, ¿ya? Una cisura oblicua y una cisura horizontal. Sin embargo, el lóbulo izquierdo o el pulmón izquierdo, perdón, está conformado por 2 lóbulos, uno superior y un lóbulo inferior. Esto se caracteriza porque el pulmón izquierdo, a diferencia del pulmón derecho, solo presenta una cisura y es la cisura oblicua, ¿ya? Ahora bien, esta cisura oblicua, ¿no? Tanto en el pulmón izquierdo como en el pulmón derecho, esta cisura oblicua está en relación a la quinta costilla. Y la cisura oblicua en el pulmón izquierdo está en relación a la cuarta costilla, ¿ya? La cisura horizontal, que es la que vamos a ver, apreciar en el pulmón derecho, que es esta de acá, ¿dónde comienza? Comienza en la línea axilar media a la altura de la sexta costilla, ¿ya? Y termina en el cuarto cartílago costoesternal derecho. El pulmón, aquí, las impresiones, ¿no? Las impresiones del pulmón en su cara interna. Miren aquí, en la cara interna, ¿no? Del pulmón vamos a tener primero la impresión del timo que se encuentra en la parte anterior, ¿no? La impresión de la vena cava superior, la impresión de la vena brachiocefálica derecha, la impresión de la tráquea, ¿no? La impresión que deja la tráquea, la del esófago, ¿no? Que va a ser esta de acá y esta de acá, ¿no? Y la que está por acá, ¿no es cierto? Es la impresión que deja la vena acigos, ¿ya? Esta es la de la vena cava inferior y por supuesto, acá miren, la impresión del corazón o la impresión cardíaca, ¿ya? Entonces, en el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo vamos a tener igual la impresión tímica o la impresión del timo, la del corazón, la del esófago, aorta descendente, arco de la aorta, tráquea y esófago, arteria subclavia izquierda, la vena brachiocefálica izquierda y la impresión que deja la primera costilla, ¿ya? Ahora bien, miren en este corte, en esta imagen, vamos a poder apreciar, miren, la escotadura cardíaca, ¿no es cierto? Y la língula, tanto inferior como superior, que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando toquemos, o ahora que vamos a ver, segmentación pulmonar. Entonces, miren ustedes, ¿no? En el pulmón derecho estamos viendo su cara interna, ¿no? Y su cara costal, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a dividir, miren ustedes, el lóbulo superior, que es este de acá. Vamos a dividirlo por segmentos y eso también va a ser importante cuando nosotros veamos la segmentación de los bronquios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros, uno, a poder ubicarnos en relación a qué bronquio va en qué segmento del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, lóbulo superior,
¿no? En el lóbulo superior vamos a tener 3 divisiones, la apical, la posterior y la anterior. En el lóbulo medio, el lateral, el medial, el segmento medial. En el lóbulo inferior, el segmento lobular superior, ¿no? Lobular inferior superior, lobular basal medial, lobular basal anterior, lobular basal posterior y lobular inferior basal lateral. ¿Ya? Ahora bien, en el pulmón izquierdo, lo mismo, vamos a tener dos grandes lóbulos, superior e inferior. El superior lo vamos a dividir en dos, una división superior y una división inferior. La división superior lo vamos a dividir a su vez en dos, que van a ser el ápico posterior y la división, no, el segmento lobular superior anterior, ¿no? Vamos a tener el segmento lobular inferior de la lingular superior, lingular inferior. En el lóbulo inferior vamos a tener el segmento lobular inferior superior, segmento lobular inferior basal anteromedial, el segmento lobular inferior lateral y el segmento lobular inferior posterior. ¿Ya? Ahora bien, vámonos a la segmentación bronquial, ¿no? La segmentación de los bronquios. Para esto, miren, tenemos que tomar en cuenta que hay bronquios que van a ser dentro de su división extrapulmonares e intrapulmonares. Principalmente, valga la redundancia, los principales van a ser extrapulmonares. En este caso vamos a tener el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Es así que vamos a ver los bronquios, hasta los bronquios de tercer orden, tomando en cuenta que la división bronquial se da entre 23 a 25 veces, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a estudiar y vamos a observar la división bronquial hasta las de tercer orden. Entonces, dentro de las de primer orden, vamos a encontrar bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, que son extrapulmonares. Estas dos van a tener sus connotaciones y sus características anatómicas y estructurales, las cuales van a ser el bronquio principal derecho, ¿no es cierto? Que es este, va a caracterizarse por ser más vertical, es más corto, como ustedes pueden observar, a diferencia del izquierdo, y tiene mayor amplitud o es más ancho, ¿ya? En relación, por ejemplo, a la longitud, ¿no es cierto? Este llega a medir hasta 3 centímetros. El bronquio principal izquierdo, ¿no? Tiene la característica de ser un tanto más oblicuo y horizontal, ¿no? Es también en relación a su longitud más largo, ¿no es cierto? Llega a medir hasta 5 centímetros y es menos ancho, tiene menor amplitud, es menos ancho, ¿ya? Ahora, dentro de los bronquios de segundo orden, vamos a dividir en lo siguiente: bronquios lobulares derechos y bronquios lobulares izquierdos. En los bronquios lobulares derechos vamos a dividir de la siguiente manera: el lobular superior, el lobular intermedio, el lobular, aquí hay algo que hay que aclarar, ¿ya? El lobular inferior o del lobular inferior nace el lobular medio. El lobular inferior no lo vamos a encontrar aquí, y de aquí del lobular inferior vamos a ver que nace el lobular medio, ¿ya? Ahora bien, bronquios lobulares izquierdos, ¿no? Los bronquios lobulares izquierdos se dividen principalmente en dos: lobular superior y el lobular inferior. Pero a su vez, el lobular superior va a tener dos divisiones: una división superior y una división inferior, ¿ya? División superior y división inferior. Ahora bien, veamos los bronquios de tercer orden. Vamos a empezar
por el lado derecho, ¿ya? El lado derecho habíamos dicho que en el segundo orden se dividen en dos, lobular superior, medio e inferior, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, ¿no es cierto? El lobular superior lo vamos a dividir en tres, en el apical, en posterior y en anterior, ¿ya? Apical, posterior y anterior. Aquí está, apical, posterior y anterior. El lobular medio lo vamos a dividir en dos, en lateral y en medial. El lobular medio lo vamos a dividir en dos, en lateral, ¿no? Y en medial, ¿ya? Y el lobular inferior lo vamos a dividir en superior, o lobular superior, lobular basal medial, lobular basal anterior, lobular basal posterior, lobular basal lateral, ¿ya? Este es posterior y este es lateral. Entonces, esto no debemos olvidarnos, ¿ok? Bien, continuemos con el pulmón o con el lado izquierdo, ¿no? De la división bronquial de tercer orden. Habíamos dicho que lo vamos a dividir en dos lóbulos grandes, lobular superior y el lobular inferior. Y habíamos dicho que el superior tiene dos divisiones, su división superior y su división inferior. Ahora, la división superior la vamos a dividir a su vez en dos, la ápico posterior y la anterior. Y en la división inferior vamos a tener la lingular superior y la lingular inferior, ¿ya? La lobular inferior, a su vez, la vamos a dividir en cuatro, que son lobular inferior superior, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá. La lobular inferior anteromedial, lobular o el lobular inferior lateral y la lobular inferior posterior, ¿ya? Entonces, eso habría sido, o hasta ahí habríamos estudiado la segmentación bronquial y los diferentes segmentos en los que se dividen los pulmones. Espero que este video les haya sido de provecho para poder repasar, ¿no? La parte de anatomía del pulmón en relación a la